Maitei pemenguaná, temimboecuera porundumboesurupewa. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, Gobierno de Eligio Ayala. Para lo mismo, estaremos desarrollando el gobierno de Eligio Ayala, el ejército en la década de 1920, las reformas económicas y las reformas políticas. Los propósitos de la clase de hoy son los siguientes: describir aspectos del gobierno de Eligio Ayala, reconocer las características del ejército en la década de 1920 y comprender los aspectos positivos de las reformas realizadas por Eligio Ayala. Vamos a nuestra situación inicial. Nuestras amigas Male y Pasita están de visita en las casas de unos parientes en Buyapel. Allí se propicia la siguiente conversación. Pasita, ¿sabías que esta ciudad se llama Buyapel? Es realmente bella la vegetación. Me pregunto si hay muchas historias aquí. ¿Sabías que un expresidente nació aquí? Realmente no lo sabía. ¿Quién fue y qué hizo? Y para ayudar a nuestros personajes, vamos al primer punto del día de hoy. Gobierno de Eligio Ayala, 1924-1928. Una de las personalidades más sobresalientes del Paraguay contemporáneo fue Eligio Ayala, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. De temperamento severo, autoritario e intransigente, ocupó la primera magistratura en forma provisoria tras la renuncia de Eusebio Ayala. Profesionalizar y fortalecer el ejército fue una de las labores de este presidente. Restaurar la economía mediante el manejo eficaz de las finanzas y, por último, lograr institucionalizar la política fueron sus objetivos de gobierno. Fue un eminente patriota de la época. Su administración gubernativa se propuso solucionar tres graves situaciones no resueltas por los gobiernos anteriores. Pasemos a hablar sobre el ejército en la década de 1920. Después de la Revolución de 1922, el ejército paraguayo se encontraba sin cuerpo estructurado de oficiales y jefes profesionales. Así, podemos decir que se carecía de armamento moderno e inadecuado en una eminente guerra contra Bolivia. A pesar de los tratados firmados entre el Paraguay y Bolivia, este último seguía construyendo fortines militares en el Chaco. Ante esta situación, en 1924 se reordenaron las unidades militares. En el año 1925 se aprobó un plan general Maleo Shenoni que consistía en la formación de 4 divisiones de ejército. En 1927 se instalaron en Puerto Sajonia los arsenales de guerra y marina que prestarían un invalorable servicio durante la guerra. ¿Y cuáles fueron las reformas financieras de Eligio Ayala? En cuanto a la posibilitación de la reapertura de frigoríficos y también de ingenios azucareros y molinos harineros, contribuyó enormemente. En el año 1925, el Poder Ejecutivo autorizó al Banco Agrícola a efectuar préstamos destinados a la construcción de viviendas económicas para las familias obreras.
También podemos decir que se aprobó una ley de creación y fomento a la conservación de la pequeña propiedad agropecuaria. Asimismo, sancionó una ley de accidentes de trabajo, además de otras pensiones y jubilaciones. El Estado empezó a intervenir en cuestiones laborales y al mismo tiempo se trató de solucionar el problema de los campesinos sin tierra. Pasemos a las reformas políticas de este presidente. Podemos decir que los golpes de Estado se habían convertido en una opción para llegar al poder. En el año 1927, el presidente Eligio Ayala promulgó una nueva ley electoral. También esta nueva ley decía la proporcionalidad de la representación en la participación de los republicanos y en el Parlamento. Una modernización en nuestra legislación. Bien, chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Subrayar la letra que contiene la respuesta correcta y vamos al planteamiento primeramente. Es considerado una de las personalidades más sobresalientes del Paraguay contemporáneo. ¿De quién estamos hablando? ¿Del doctor Eligio Ayala, del doctor Eusebio Ayala o del general Bernardino Caballero? ¿De quién estuvimos hablando en la clase del día de hoy? Muy bien, muy atentos. Del doctor Eligio Ayala. Excelente. Sigamos con la actividad. Durante el gobierno de Eligio Ayala sucedió, ¿qué estuvimos diciendo? Huelga de panaderos, la huelga de Magisterio Nacional o la profesionalización y fortalecimiento del ejército. ¿Qué se preocupó este presidente de nuestro país? Muy bien, estamos hablando de la profesionalización del ejército. Excelente. Vamos a la siguiente actividad. Y seguimos subrayando. En el año 1920, el ejército paraguayo, ¿qué pasó con él? Reprimía a las tropas militares, los soldados tenían vacaciones pagas o se carecía de armamento moderno. ¿Qué estuvimos diciendo? Así mismo, se carecía de armamento moderno, por lo cual el presidente estuvo muy preocupado y por lo cual rearmó estas fuerzas militares. Sigamos con nuestra actividad. En el año de 1927 se instalaron en Puerto Sajonia. En la opción A, los arsenales de guerra y marina. En la opción B, el Plan General de Maglio-Chenoni. Y en la opción C, las unidades militares en los 3 regimientos. ¿Vamos a hacer memoria? Muy bien, estamos hablando de los arsenales de guerra y marina que contribuyeron a la defensa de nuestro país. Bien, chicos, llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Hoy estuvimos hablando del ejército en la década de 1920. Una de las personalidades más sobresalientes fue Eligio Ayala. En las reformas financieras estuvimos hablando que se encontraban sin cuerpo estructurado los oficiales, por lo cual se reorganizó esta milicia. En las reformas económicas se posibilitó la reapertura de frigoríficos, asimismo la instalación de ingenios azucareros y molineros. Y en las reformas políticas estuvimos hablando que los golpes de Estado se habían convertido en una acción para llegar al poder, por lo cual hubo una reforma en la legislación. Es impresionante la trayectoria de Eligio Ayala. Sí, Male, por eso es importante conocer a nuestros personajes históricos para valorarlos. Asimismo, debemos conocer nuestra historia para valorar a cada uno de nuestros personajes históricos. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.